y llegó el día, empezó la CELAC. La realidad es que cómo relacionar, ¿no?, lo que está pasando en Venezuela con todo lo que está pasando con este socialismo en la región, y qué mejor vos que nos expliques, en principio que nos digas, porque para la gente que no te conoce, quién sos, ¿no? Por qué nosotros estamos ahí muy entusiasmados con que salga. Creo que lo vas a explicar vos mejor. ¿Quién sos? A ver, yo soy ingeniero mecánico con estudios superiores en administración financiera y en seguridad y defensa, pero para esta entrevista quizá lo más importante es que llevo 30 años investigando y denunciando al Foro de Sao Paulo y escribí los primeros libros en español sobre el tema. El primerito lo escribí en el año 2008. Hoy en día pues vivo en Europa, soy asesor de un instituto, el más prestigioso de Hungría, el Centro de Derechos Fundamentales, y viajo mucho por Europa explicando nuestra realidad, no solo de Iberoamérica, sino también de Venezuela, y tratando de hacerles ver que la realidad en nuestro continente los va a afectar a ellos también. Por ejemplo, tema droga, porque el cartel de los soles lleva su droga a Europa, como lo hace a Estados Unidos, y por tanto ellos no pueden permanecer indiferentes ante nuestra realidad. Y me imagino, bueno, vos en realidad sos venezolano, pero estuviste preso también, fuiste preso político también, ¿no? Sí, estuve preso en el año del 2010 al 2011, un año, ¿verdad? En el helicoide, luego 10 años perseguido, sin poder declarar, sin poder opinar, sin poder escribir, en fin, sin poder trabajar, sin poder tener pasaporte y con provisión de salida del país. Terminé, como muchos venezolanos se han visto obligados, a escaparme por las trochas hacia Colombia, por la selva, sin identificación alguna, y afortunadamente pude, durante el gobierno de Iván Duque, resolver mi situación migratoria, y hoy me encuentro ya establecido en Europa. Sí, algo que también vemos un patrón de nosotros, que nosotros estamos ahora aprendiendo un montón de la región y de Venezuela, cómo personas como vos también van adquiriendo, pero mucha experiencia con el contexto que han vivido. Y hoy en día son personas muy funcionales a poder dar, o sea, brindar esa consultoría propia de la experiencia misma, de haber vivido y de poder hablar con propiedad, ¿no? Claro, eso me sorprende, porque ayer salió también desde Italia una persona venezolana que también fue perseguida, bueno, tuvo que salir, y hoy en día está haciendo un trabajo espectacular, pero con la experiencia de haber vivido la experiencia misma, ¿no? Sí, y ayudando, ¿no? En esto de seguir conectado para tratar de ayudar, para reconstruir lo que es. Claro. Y no dejar que pase eso, ¿no? Que te roben la libertad en otros países. Claro, te hago ese anexo justamente porque estás dotado de mucha experiencia. Y obviamente esos 10 años que no podías hablar, hoy en día una palabra tuya es muy importante, más en lo que está pasando previa a las elecciones de Ecuador, bueno, de Bolivia, de Honduras. Y también que nos expliques esto de la CELAC. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están juntando? ¿Qué está pasando el día de hoy? A ver, cada vez que hay una elección en nuestro continente, los del Grupo de Pueblo, Foro de Sao Paulo, y una organización, un paraguas más grande todavía, que es la Internacional Progresista, en la cual están Gustavo Petro, Rafael Correa y otros, vinculadas al Partido Demócrata estadounidense y a la izquierda europea. Todos estos sectores, previo a una elección, viajan o mantienen reuniones virtuales o sacan comunicados apoyando al candidato del Foro de Sao Paulo. Lo hicieron con Gabriel Boric en Chile, lo hicieron con Pedro Castillo de una manera flagrante, lo hicieron con Xiomara Castro, lo hicieron con Gustavo Petro, lo hicieron con Lula recientemente, lo hicieron, fue muy notorio, con Claudia Sheinbaum en México, tuvieron una reunión allá, y ahora están llegando hoy y mañana a Honduras para apoyar a la candidata del Foro de Sao Paulo, que se llama Ritzy Moncada, del Partido Libre, Partido Libertad y Refundación, que el propietario de ese partido, porque hay un jefe único, llamémoslo así, es Manuel Zelaya,
quien fue empleado de Chávez, amigo y admirador de Fidel Castro, y es uno de los miembros fundadores del Grupo de Puebla. Entonces vienen los amigos de los esposos Zelaya, no viene el CELAC, porque es verdad que ellos utilizan el nombre del CELAC, pero ahí no está, por ejemplo, Santiago Peña, ahí no está el presidente Javier Milei, ahí ni siquiera va una persona que es de centro y que acompañó a Pedro Castillo como vicepresidente, que es Dina Boluarte de Perú. No va ninguno de ellos, solo va la gente de izquierda radical y van específicamente a apoyar a la candidatura de Richie Moncada, pero creo que ya les está saliendo mal la partida y puedo explicar por qué pienso que han cometido un gravísimo error. ¿Por qué? Decinos. Sí, ya. Ya, quiero saber. Fíjate el error que ellos cometen. Hay que partir del hecho, déjenme que les diga esto, que ellos son un organismo supranacional. Es decir, a Lula, a Petro, a Pedro Castillo, a ellos no les interesa el bienestar de sus naciones, ni la democracia, sino que usan la democracia para llegar al poder y luego fortalecer su verdadera patria, que es la patria comunista. El marxismo siempre ha sido internacional, desde su creación, tiene una concepción internacional. Ellos tienen esa visión, ellos se reúnen, siempre lo hacen en Cuba, lo hacen en Venezuela, y entre ellos todos deciden los destinos de cada uno de nuestros países, de una manera supranacional. Y ellos creen que la situación no ha cambiado. ¿Cuál es el error que ellos están cometiendo? Ellos creen que en Estados Unidos está gobernando todavía Biden, o que no están poniendo atención a esto, no están tomando en cuenta que el secretario de Estado es Marco Rubio, y que Marco Rubio debe estar ahorita horrorizado viendo cómo llega el canciller de Maduro a Honduras, cómo llega Miguel Díaz-Canel, que es de origen cubano. Marco Rubio ve que le brindan honores a Díaz-Canel, que llegue Gustavo Petro, que recibió dinero de narcotráfico en su campaña. Ven todo esto y dicen, bueno, esta Xiomara Castro y su candidato, que es Richie Moncada, eso no conviene a los intereses hemisféricos. Sobre todo, pareciera que se les olvidó, Gastón, el comunicado de la Casa Blanca, acusando a Maduro de varias cosas. Lo acusan de ser el jefe del cartel de los soles, el jefe del Tren de Aragua, de librar una guerra simétrica contra Estados Unidos, de inundar a los Estados Unidos de droga, de ser aliado del terrorismo islámico. Entonces invitan a su canciller a que asista a esta reunión del CELAC. Bueno, mire, yo creo que ellos creían que con esto iban a recibir apoyo y eso les iba a ayudar en la campaña electoral, pero me parece que lo que están haciendo es hundiendo la candidatura de Richie Moncada, que por cierto, los resultados de la primaria, aunque los quieran manipular o interpretar de una forma parcializada, los resultados de la primaria indican que Richie Moncada va a perder, y va a perder por paliza. Por lo tanto, ellos se reúnen para ver cómo pueden revertir esta situación, recurrir al fraude, promover la violencia o la desestabilización, pero yo considero, por lo que he visto hasta ahora, que están comenzando con muy mal tiempo. Wow, es que en realidad es verdad que los tiempos están cambiando muy rápido y creo que esta gente, hasta por su forma de comunicarse con la prensa, son personas que evidentemente les vino la era encima, ¿no? Y aparte con esto de contamina que es Maduro, ¿no? Como también esto de la presión de las personas que van con las ideas de libertad desnudan de alguna forma esto de lo que está haciendo el régimen. Y eso obviamente impacta en el electorado, me imagino, ¿no? Bueno, fíjate, yo te decía para que tú veas el tema para darte la razón, Gastón, ellos comunican de acuerdo a unos criterios que ya no funcionan. Ellos no entienden que la situación cambió. Ellos creen que pueden manipular a los hondureños y a la comunidad internacional diciendo que la candidata más votada fue Richie Moncada, porque fue la que sacó más votos en las primarias. Bueno, y a primera vista sí, pero ellos tienen que suponer que del otro lado hay analistas, hay matemáticos, hay expertos, que de una vez desenmascaran lo siguiente. Es cierto que ella sacó más votos
porque ella corrió sola. Ese es un partido donde los candidatos, como en todos los partidos comunistas, los nombran a dedo. Ella, la primaria fue más bien una formalidad. Ella no compitió contra una persona, entonces son los votos de ella. Pero en cambio, por ejemplo, en el Partido Nacional habían varios candidatos y ganó uno, ganó Nadia Spura. Pero por ese partido, por el Partido Nacional, votó más gente, digamos, casi 100.000 más personas que del Partido Libre. Entonces, ella pudo haber sacado más votos, pero su partido no sacó más votos. Exacto. A eso hay que suponer que del Partido Liberal, cuyo candidato es Salvador Nasralla, a la hora de las elecciones, desde unos meses en noviembre, muchos del Partido Liberal van a votar por el que le puede ganar a la candidata del Poder de Sao Paulo, a Rizzi. Claro, no tirar el voto, claro. Claro, no, es verdad eso. Entonces, muchos de los que votaron en las primarias por el Partido Libre van a votar por el Partido Nacional, por Nadia Spura. Y no te cuento los indecisos, o los que no están afiliados a ningún partido político, que no votan en las primarias, porque en las primarias votan los militantes de los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Estas primarias han demostrado que la candidatura de Rizzi está totalmente acabada, destruida, y entonces ellos vienen aquí, ellos que ya conocían esos resultados de antemano, vienen a Honduras a ver cómo van a hacer para revertir una situación que tienen perdida. ¿Y cómo se revierte? Entre comillas, no democráticamente. Se revierte con fraude, con violencia, con campañas de prestigio, con manipulaciones internacionales. Y perdón, yo sé que me estoy extendiendo, pero voy a decir una frase. Esto no va a ser una elección entre el Partido Nacional y el Partido Libre, no señor. Va a ser una elección entre el Partido Nacional respaldado por el pueblo hondureño y por la estructura del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla en toda América Latina. Ellos no funcionan como un partido de Honduras, funcionan como un partido que representa los intereses de Cuba, de Maduro, de Venezuela, de Daniel Ortega, de Nicaragua, y por lo tanto lo que está en juego no es una elección entre dos candidatos, sino entre dos sistemas, y esto va a ser democracia o va a ser dictadura. Entonces yo creo que esto es un indicativo de la importancia de esta elección y que la gente no se chupa el dedo, y eso de que ella es la más votada es una manipulación, y lo van a decir uno y otra vez en esta reunión del CELAC. Wow, entonces y encima también tienen lo colateral para ellos, ¿no? Me imagino que es lo incierto de Nicolás Maduro, ¿no? Es un futuro totalmente incierto, que no tienen control, porque puede pasar todavía cualquier cosa en Venezuela, ¿no? Bueno, mira, ustedes que son argentinos, por cierto, les doy el dato de que yo vivía, cuando recién casado, un año en Buenos Aires, hace muchos años ya, y así fue como me enteré de la creación del Foro de Sao Paulo, porque esto fue en el año 1990, cuando se creó el Foro de Sao Paulo allá en esa ciudad, en Sao Paulo. Yo estaba en Buenos Aires recién casado con mi señora y fue maravilloso, ¿no? Pero tú hablas de Venezuela y del futuro de Venezuela, pero yo quiero vincularlo a la Argentina, Gastón. Wow. Y Marcela también. ¿Por qué? Porque así como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, está reunido en Honduras, en Tegucigalpa, disfrazado con el sombrero del CELAC. No es la CELAC, repito, es la izquierda del Foro de Sao Paulo reunida con el disfraz de CELAC. Así como ellos están reunidos para ver qué van a hacer para apoyar a la candidatura de Rizzi o para desestabilizar la democracia allá. Ellos también, yo les aseguro esto, van a discutir qué hacer con Javier Milei. Porque Javier Milei representa un peligro para ellos. ¿En qué sentido? Que Milei está promoviendo no una, sino dos revoluciones. La primera revolución es una revolución económica. Milei está demostrando con su planteamiento, con su programa, que Iberoamérica no tiene por qué ser pobre, que es pobre por los malos gobiernos y por el socialismo empobrecedor, pero que con los recursos que tiene nuestro continente bien manejados puede haber desarrollo
pleno empleo y fortalecimiento de la moneda, de los índices macroeconómicos. Y la segunda revolución que está impulsando Milei es la lucha contra el progresismo o marxismo cultural, lo que en Estados Unidos llamarían wokismo. Él está muy claro de la necesidad de defender la familia, la patria, los valores, la fe, el mérito, el trabajo, ¿verdad? Contra los antivalores del marxismo cultural. Y si bien es cierto que no hay otros mandatarios ahorita en Iberoamérica que están, digamos, vibrando a la misma tesitura que Javier Milei, sí es cierto que hay muchos partidos en ciernes, muchos movimientos en Iberoamérica que se identifican con Javier Milei y que quieren ser el Javier Milei de su respectivo país. Claro. Sí. Cuando pasen unos años, eso se va a materializar. Ellos van a hacer todo lo posible, escúchenme esto, van a hacer todo lo posible por derrocar a Javier Milei mediante una operación internacional. ¿Cuál es la mejor defensa que tiene la Argentina frente a esto? Bueno, crear un bloque que haga la contra al Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla. Pero yo he insistido en esto en las charlas que doy en diversas partes de Europa, en Estados Unidos, en España recientemente, es un cambio de gobierno en Venezuela. Porque si eso ocurre, la Argentina de Javier Milei y la Venezuela de María Corina Machado va a ser una alianza que va a generar una inercia en toda la región. Y el Foro de Sao Paulo, mira, a partir de eso va a tener muchas derrotas. Va a ser un cambio dramático si puede haber una alianza entre Venezuela y Argentina para promover el modelo económico de Milei y para luchar conjuntamente contra el marxismo cultural. Se me eriza la piel cuando lo decís. No, es que es verdad, si cae Maduro, caen todos. Creo que ellos también lo saben, ¿no? Porque por algo justamente tenés a Díaz-Canel, o sea, caen todos, caen las dictaduras. Ahí es verdad que se cambiaría la región rotundamente. Y ahí por eso están tan preocupados y están generando este tipo de cumbres, encuentros, excusas, como para ver cómo hacen. Sí, igual te quiero agregar también desde la experiencia argentina, de la calle argentina, lo que está cambiando en Argentina es esto, ¿no? El mindset del argentino. Esto está cambiando rápido. O las personas que están claras son las que van a defender ideales tan básicos como la de la libertad. Y eso lo estamos viviendo en Argentina. Yo creo que esa es la mejor protección que tiene Javier Milei ante estos intentos ya lo estamos viviendo, intentos de desestabilización que para nosotros es muy evidente. Si la izquierda no hace un upgrade en su forma de hacer las cosas, vamos a al menos, la ventaja que tenemos es que ellos están todavía algo retrasados en su fórmula, ¿no? Bueno, ellos lo que pasa es que tienen una ventaja sobre nosotros, eso hay que reconocerlo, que tienen una acción internacional coordinada y que nosotros también la deberíamos tener, pero pasó debajo de la mesa las declaraciones desestabilizadoras de Pedro Sánchez de España y de Gustavo Petro contra Milei hace apenas un par de semanas. Es decir, toda la estructura del Foro de Sao Paulo y de los gobiernos que pertenecen al Grupo de Puebla, incluyendo el gobierno de España, están dedicados a ver cómo ese, entre comillas, mal ejemplo que representa Javier Milei, eso hay que silenciarlo, y ellos están, como lo ha hecho Maduro con la visita bolivariana, impulsando a todos los grupos que internamente dentro de Argentina, campaña de prestigio, con desestabilización en la calle, todo esto tiene apoyo internacional, porque temen que el ejemplo de Milei se expanda. ¿Cuál debería ser, en mi opinión, la respuesta del gobierno argentino? Bueno, encabezar una lucha por la liberación de Venezuela. Y liberar a Venezuela, las cosas van a cambiar dramáticamente. Potencia todo. Igual, que sí. Claro, igual tengo una pregunta. Ahora, Mar, vos querías preguntar algo, ¿no? No, digo, ¿realmente entonces el régimen de Maduro financia todo esto? Porque, por ejemplo, el CELAC, tengo entendido que sale como $1 millón.
y supuestamente los socios fueron los que están aportando para hacer esta cumbre, ¿no? No es que sale de la plata de los hondureños, por lo que ellos intentan decir. Y yo pensaba, mirá, ponen para hacer este encuentro, mirá qué socios que tiene. Entonces, creo que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es Maduro el que capitaliza, digamos, el que va imponiéndose en todos los países y va prestando dinero como para que... Porque evidentemente pasa por ahí. Claro, ¿dónde sale el dinero, no? Claro. Bueno, mira, Maduro representa el centro de desestabilización regional. Porque es verdad, Venezuela pone dinero, antes lo hacía Chávez con los petrodólares, ahora hay otras fuentes ilegales de ingreso en Venezuela, pero sabemos, allá en Argentina, ustedes saben los maletines de dólares que llegaron. Eso pasó en toda la región y sigue pasando el financiamiento y la desestabilización desde Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Hoy en día, Venezuela es una plataforma donde opera el Hezbollah, donde opera Hamas. Es el principal aliado de Vladimir Putin. Es el centro del cartel de los soles, responsable de distribuir entre el 20 y el 25% de la cocaína del hemisferio occidental. Wow. Es el centro donde opera un grupo terrorista como es el Tren de Aragua. Es un lugar donde se violan los derechos humanos de manera masiva. Y por si fuera poco, en territorio venezolano operan la FARC, el ELN y los grupos irregulares que hacen una explotación absoluta de nuestras zonas minerales, los bosques. Ellos que tanto hablan de la ecología, la izquierda, realmente la peor destrucción de la ecología la conseguimos en Venezuela. Venezuela es el centro de desestabilización regional. Desde ahí sale lo que Maduro llama, porque él la llama así, la brisita bolivariana, que sirvió para quemar el metro en el año 2019 en Santiago, para financiar y apoyar el fraude de Evo Morales en el año 2019 también, para apoyar el golpe de Estado que quiso dar Pedro Castillo. Es decir, es un centro de desestabilización que debe ser convertido en un faro de la democracia y, como dice María Corina Machado, la plataforma energética del hemisferio occidental. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un consenso, una alianza internacional muy bien establecida que aproveche las debilidades que en este momento tiene Maduro, que son muchas de esas debilidades. Sí, sí. Y esto, digamos, estamos a 4 días de unas elecciones muy importantes en la región, la de Noboa, Ecuador, Luisa González. ¿Crees que esta reunión tenga que ver también con eso? Porque si pierden definitivamente Ecuador, sería un impacto importante para el socio de Maduro, ¿no? Bueno, a ver, yo entre los libros que he escrito sobre el Foro de Sao Paulo, que han sido 5, uno de ellos se llama Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Y yo dedico allí un capítulo a un tema que no parece estar vinculado con los fraudes, pero sí lo está. Es el uso de la violencia para amedrentar a los electores. Porque hoy en día el fraude no es solo robar el voto en la mesa, como era antes. Ahora es el uso del software electoral para tergiversarlo, los sistemas de totalización electrónico, el uso de las redes sociales, las campañas de prestigio, el financiamiento ilegal, los observadores internacionales parcializados, la modificación de los padrones de votación, o sea, del listado de votantes de los países. Es un fraude integral que tiene muchos aspectos, que yo lo describo en mi libro, que por cierto es muy barato y está disponible en Amazon, tanto en la versión digital como en la versión impresa. Los fraudes electorales de Sao Paulo. Y hay un capítulo que explica cómo se usa la violencia como parte del fraude electoral. Por ejemplo, a los chilenos se les manipuló para que votaran a favor de elaborar una nueva constitución, que después al final el proceso se hundió, fracasó. Pero ¿cómo lo manipularon? Mira, si ustedes los chilenos no votan por esto, la quema del metro que ustedes dieron es apenas en la punta del iceberg. Vamos a destruir el país. Eso fue una forma de amedrentar, de manipular justo antes de una elección. En Colombia pasó lo mismo con Gustavo Petro. Los aliados de Petro, financiados por Maduro,
por el ELN, un grupo que se llama La Primera Línea, un grupo terrorista, incendió Cali, incendió otras ciudades, generó una violencia tal que los colombianos dijeron, mira, mejor votamos por Petro para que Petro de alguna manera calme las cosas, ¿verdad? Porque si gana Petro ya no va a haber violencia. Eso es una forma de fraude electoral. Y es lo que le están haciendo a Daniel Noboa ahorita. El narcotráfico, los grupos irregulares han incendiado, han generado una situación de inseguridad y violencia para que los ecuatorianos se rindan y digan, mira, mejor votamos por Luisa González porque con ella mejor la izquierda se calma. Y claro que se va a calmar. Se va a calmar porque ahora van a formar parte del gobierno, como sucede en Venezuela con Maduro y los grupos criminales que ahora son gobierno. Pero, o sea, lo que me estás diciendo en realidad es a 4 días y aparte por eso me parece que despertó Noboa y le está llamando a Eric Prince, ¿no? A que participe. ¿Es una buena estrategia? ¿Lo ves como una buena estrategia, Alejandro? Bueno, mira, lo que pasa es que no sé exactamente cuál es la labor que él está haciendo allá, pero yo por lo menos me siento con la conciencia tranquila que di una larga entrevista a un medio de comunicación importante ecuatoriano que es La Hora, no solamente, digamos, unas declaraciones impresas, sino unas videograbadas que salieron en el canal de La Hora explicando todas estas cosas, porque la verdad es que yo considero, después de dedicarle 30 años de mi vida a estudiar el Foro de Sao Paulo, que uno de los aportes, mi granito de arena, es explicar cómo funciona esta izquierda, digamos, neomarxista, ¿verdad? Porque la conozco bien, sé cómo piensan, sé cómo actúan. Yo me dedico a explicar cómo funciona. ¿Para qué? Para que los sectores democráticos tomen las medidas necesarias y no caigan en las estrategias. Yo lo que hago es describir, explicar, detallar estas estrategias porque las conozco de haberlas visto durante tantos años, porque además ellos tienen un manual que ellos repiten en todas las naciones. Sí, o sea, claro, ahora vamos a esperar qué pasa con Ecuador, pero puede haber una gran reconfiguración, lo que decíamos, ¿no? De la región. Y ahora sí, pensando en lo que vos también hablabas, que ahora sí tenemos líderes como justamente en la cabeza poner Estados Unidos con Trump, que puede estar liderando este cambio, porque como vos decías, imagínate Marcos Rubio viendo esta reunión del CELAC con esto que vos estabas contando y con todos los integrantes que estamos viendo que asistieron. Me imagino que cuál será la respuesta entonces de Estados Unidos ante la CELAC y ante también lo que pasa en Ecuador, porque seguramente van a estar mirando también a ver cómo se da estas elecciones, si hay fraude, no hay fraude, de qué manera se desenvuelve todo. Bueno, la verdad es que en este momento tan crucial ha sido muy positivo para nuestro continente que Donald Trump haya ganado las elecciones, porque si estuviera Kamala Harris en la Casa Blanca, olvidémonos de todo esto que está pasando, porque Kamala Harris y el sector, digamos, más radical del Partido Demócrata, liderado por un senador que se llama Bernie Sanders. Ese Bernie Sanders tiene amistad y relación con Xiomara Castro, con Petro, con toda la izquierda regional, y entonces ahí la lucha sería más difícil. Pero tenemos un presidente en los Estados Unidos que tan solo con decir que los carteles de narcotráfico son organizaciones terroristas, decirlo no, designarlas como tal y utilizar las herramientas legales y policiales, y militares y tecnológicas para combatir a los carteles de narcotráfico, ya eso es una gran ayuda para nosotros, querido Gastón, querido Marcela. ¿Por qué? Porque hoy en día el Foro de Sao Paulo y el crimen organizado es una y la misma cosa. Por ejemplo, Petro es evidente su relación con el narcotráfico. Maduro ni se diga, tiene una recompensa de $25 millones por su captura por ser el jefe del cartel de los soles, que es el cartel más importante o más poderoso del hemisferio occidental en este momento. Entonces, el ataque a los carteles de narcotráfico va a ser un golpe durísimo a los grupos políticos vinculados al Foro de Sao Paulo. Yo creo que todo este enfrentamiento entre dos bloques, por un lado liderado intelectualmente por Cuba o ideológicamente por Cuba,
y materialmente por Venezuela, y el otro liderado por Javier Milei, desde el punto de vista ideológico, con estas dos revoluciones que describí, estos dos bloques enfrentados pueden tener un desenlace afortunado con Donald Trump en la Casa Blanca, y no sería lo mismo con Kamala Harris. No, claro. Igual, yo te consulto, hoy en día, ¿Nicolás Maduro puede ir a Honduras? Mira, en Honduras Xiomara Castro no la mete preso, pero después de la experiencia que tuvo Alex Saab cuando lo agarraron en un cambio en un suministro de gasolina allá en Cabo Verde, en una isla en África, yo creo que Nicolás Maduro no se atreve a salir del territorio venezolano, excepto quizás por Cuba y en varios aviones para que no se sepa en cuál está, porque él teme ser detenido. Mira, una recompensa de 25 millones por el país más poderoso de Occidente no es cualquier cosa. Wow, Claro. entonces, claro, no podría haber una sorpresa que mañana de golpe tengamos un Conviasa dirigiéndose a Te digo, Honduras. como imagen le ayudaría a Maduro. Me parece que destrozaría el resto porque estaríamos más que claros que es como decir, estás recibiendo al narco tirano. Que es la pero mala bueno, imagen, claro, yo creo que Pasa que- es la mala imagen, porque no es lo mismo mandar el canciller, como vimos, que te caiga un Maduro. Me parece que no sé si lo quieren tanto. O sea, Yo me parece que lo quieren un creo poquito que- lejos. Yo creo que aunque son aliados y muy estrechos aliados, Xiomara Castro, el Zelaya y Maduro, recordemos que Maduro fue el que le manejó el vehículo allá en Nicaragua para tratar de llevar a Zelaya de regreso a Honduras en la crisis del año 2009 y que él trabajaba para Agropetróleo o Petrocaribe exactamente. O sea, él era un empleado a sueldo de Hugo Chávez. La alianza es sumamente estrecha entre Maduro y Zelaya, pero yo creo que le hicieron ver a Maduro que no convenía su presencia porque hoy en día es la oveja negra, la más desprestigiada que Díaz-Canel y que Daniel Ortega, cosa que es sumamente... Sí, es tremendo. Sí, es como todo. Sí. Y permitime preguntarte una vez más, el tema de siendo un poco más filoso infinito, más directamente tratando de pegarle al ángulo, lo que va a pasar el domingo en Ecuador. ¿Vos creés que estamos ante elecciones limpias o creés que puede llegar a haber algún problema no deseado? No, mira, yo te puedo decir que no es que va a haber un fraude. El fraude ya ocurrió. Oh. Lo que no te puedo decir es cómo van a ser los resultados, porque fíjate tú, para que una elección sea limpia y sea transparente, también tiene que ser libre, debe haber libertad. Y en Ecuador no hay libertad. Digamos, es una democracia y los ciudadanos son libres, mas no en todo el territorio nacional. En los sectores controlados por las mafias de narcotráfico y los grupos criminales vinculados al Foro de Sao Paulo y a Rafael Correa, en esos lugares el que se equivoque votando le pega un tiro en la cabeza o están amenazados de muerte. Entonces, eso ya es fraude. Vuelvo a decir, Sí, claro. antes el fraude era robarse los votos en la mesa. Hoy en día el fraude es un concepto integral que incluye muchas aristas y uno de ellos es el amedrentamiento para que no haya libertad, al menos en parte del territorio. Entonces, esas no son unas elecciones libres. No es obligatorio, ¿no? El voto allá ¿o es obligatorio en Ecuador? ¿Qué cosa? El voto. No sé. Porque No me acuerdo en ahora. Honduras no es Será. obligatorio el voto. Claro, y Alejandro, esto yo te lo había preguntado en el Space, pero me parece interesante volver a compartirlo acá con la audiencia que nos está escuchando. ¿Cómo puede el ecuatoriano, cómo puede el hondureño cuidar ese voto? Porque, bueno, van a ir a votar, ahora tenemos la elección, como dice Gastón, es el domingo ya. Este domingo. Increíble cómo pasó el tiempo. De Ecuador, ¿qué le recomendás a ese ecuatoriano? Que, bueno, como vos decís, hay un peligro de que vos decís que ya está consolidado el fraude, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Mire, yo creo que hay que aprender de la estrategia de María Corina Machado en Venezuela con las elecciones del 28 de julio, porque hoy en día no basta con los adversarios que tenemos del Foro de Sao Paulo que participan en elecciones pero que no creen en elecciones, que participan en los procesos democráticos pero que no creen en la democracia.
que se disfrazan como mandatarios, pero en realidad podría decirse de algunos de ellos que son delincuentes. Frente a esta situación, uno no puede ir confiado a una elección. Lo ocurrido el 28 de julio en Venezuela demuestra que los ciudadanos no basta con ir a votar. Eso es mucho, pero no basta. Hay que hacer un movimiento ciudadano en todo el país, conformado por decenas de miles de personas, que garanticen la vigilancia de las mesas y que hagan un conteo paralelo, un conteo ciudadano, paralelo al que hacen las autoridades electorales y el que hace las empresas de software electoral. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Los partidos deberían organizar eso, pero también hay ONGs que se dedican a eso, y eso habría que ampliarlo en todo nuestro continente para que el proceso de votación sea un proceso sumamente vigilado con la participación ciudadana más amplia. Claro, Aparte, es clave eso. el sí de Luisa González, ¿no? El sí de apoya a Maduro en un debate presidencial. Eso obviamente fue como meterse la soga al cuello, o sea, por los números, por las encuestas. ¿Qué quiso hacer En Luisa teoría González? sí, no, pero ahí tenés la impunidad, es lo que decíamos, ¿no? Creo que justamente tuvieron que salir a tratar de lavarle la imagen a Maduro, porque vos imaginate que esa pregunta sabían que iba a estar en el debate. Se la venían haciendo hace un montón a Luisa González y siempre la esquivaba, y en ese momento ya la tercera vez que se lo dijo Novoa fue que dijo que sí, y lo dijo con todas las letras, entonces no podemos, ojalá que el pueblo ecuatoriano tome rienda sobre eso, ¿no? No podemos hacer de cuenta que no, que es un sí así nomás. No, Claro. está apoyando y estás a esto de que se convierta en una dictadura. ¿Pero eso para vos es torpeza o es estrategia? Mira, no pueden hacer otra cosa porque no es solo ella. Luisa González dijo eso de Maduro, pero Richie Moncada dijo lo mismo de Fidel Castro. Yo lo admiro, lo digo en televisión. Sí, tal cual. Pero ¿por qué lo tienen que decir? Porque si lo desmienten es peor, porque las pruebas son abrumadoras. Claro. La relación entre Rafael Correa, que es el jefe de Luisa González, y Hugo Chávez, y después con Maduro, es tan pero tan estrecha, se han dicho tantas cosas de vínculo, de hermano incluso, que cualquier periodista que haga una investigación y haga un breve video con las declaraciones pasadas, bueno, ¿cómo va a decir ella, Luisa González, que no lo apoya? Claro que lo apoya, todo el mundo lo sabe. Entonces, ella está creyendo que aunque eso le quita votos, los ataques al sistema, porque eso es lo otro que hace el Foro de Sao Paulo, ellos no tienen nada que ofrecer, pero incentivan el sentimiento de venganza, de descontento, de decir que todo está mal, aunque no sea verdad, porque en la mayoría de nuestros países han ido creciendo paulatinamente, por sus altos y sus bajos. En cambio, el Foro de Sao Paulo llega al poder, ellos sí destruyen todo, como lo está haciendo Petro, como lo hizo Pedro Castillo, como lo hizo Xiomara Castro en Honduras, como lo está haciendo Lula en este momento. Ellos sí son destructores, pero cuando son oposición, son, digamos, muy eficientes criticando el sistema, y eso también da votos. Ella estima que la crítica del sistema puede servirle para, de alguna manera, neutralizar la relación que tiene con Maduro, que es una relación sumamente estrecha, y si por ella fuera y por Correa fuera, ellos mantendrían también en Ecuador una dictadura. No, tremendo. Y estaba pensando, ¿qué pensás? ¿Qué hay detrás de la estrategia de cederle la presidencia del CELAC a un Petro? Mira, porque Petro está a punto de caer. Esto es un salvavidas, fíjate. Él ha tenido una serie de fracasos económicos, está destruyendo el sistema de salud, está destruyendo la capacidad energética del país, pero lo más importante es la corrupción y el descubrimiento, revelado por su propio hijo, Nicolás Petro, de que recibió dinero en narcotráfico en la campaña. Pero aparte, fíjense ustedes, Gastón y Marcela, en Colombia la Constitución, vuelvo a decir, no las leyes, la Constitución dice que si un candidato viola los topes fijados, que se fijan en cada elección de financiamiento electoral, ese individuo debe ser destituido de su cargo. Está en la Constitución. Y él violó los topes electorales. Y está haciendo todo lo posible para que no lo destituyan.
él dice que es un golpe, que él es víctima de un golpe blando. No, él violó la Constitución y toca destituirlo, pero este salvavidas que le quieren dar ahí en la CELAC es para hacer una labor internacional que le sirva para, de alguna manera, disimular el problema interno que él tiene. Eso es muy común. Buscan afuera, tratan afuera donde no lo conocen de obtener un prestigio que adentro lo tienen destruido. Claro. Yo no creo que lo puedan con eso, pero ese es el motivo, es para ayudar. Wow. ¿Y parte del CELAC puede ser que haya ido China? ¿Perdón? ¿Fue China el CELAC? ¿O me pareció ver una foto? A un representante, ¿puede ser un representante de China? Yo dije, ¿cómo? ¿No eran los países caribeños? Digo, ¿qué onda? Si va al CELAC, algún funcionario chino sería como observador, porque CELAC significa la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Claro. De tal manera, ahí no deben participar como miembros ni mandatarios europeos, ni asiáticos, ni africanos. Pero yo les quiero decir que si ustedes abren la página web del Foro de Sao Paulo, el foro de saopaulo.org, cuando quieran abren, y hay un buscador, y en el buscador ponen China ahí, y van a ver la cantidad de reuniones y de acuerdos que hay entre el Foro de Sao Paulo y el Partido Comunista Chino. Claro. Ahí vos estás poniendo, estabas viendo, no, pero por eso, porque a mí me pareció ver algo de que estaba, y yo dije, ¿qué hace acá? Si no tiene nada que ver, pero sí, obviamente sabemos que China está ahí, y ahí es donde, para nosotros, por un lado, está bueno, porque ahí es cuando decimos, bueno, Estados Unidos, Trump, actúa, porque si no... No, le pasa, si no se nos va a venir... Está pasando con Trump y puntualmente hoy está en boca de todo el mundo, nadie sabe qué va a pasar, o es realmente un gran estratega histórico o puede destruir el mundo. Estamos en esa situación ahora con Trump, pero bueno, recemos que todo salga bien porque lo pasó con China, el 104% de aranceles. Es algo que puede llegar a impactar literalmente en todo, inclusive puede beneficiar a China o no. Eso es otro tema, pero sería muy interesante algún día con Alejandro ver qué está pasando con eso, ¿no? Sí, chale. Igual, Alejandro, te propongo lo siguiente. Yo sé que allá es muy tarde, pero el domingo, cuando vos te levantes, seguro vamos a estar nosotros en vivo esperando los resultados. Porque así de ansiosos somos argentinos. Y estás invitado a desayunar con nosotros esperando los resultados, porque va a ser muy interesante. Nosotros vamos a estar en vivo ahí cubriendo las elecciones en Ecuador, todo en pantalla, todo en tiempo real. La vez pasada había sido medio los resultados raro, medio, sí, medio que de golpe, tarde, ¿no? de golpe veías cómo el número del conteo llegó a inclusive a veces a superar a Novoa. Y dije, qué raro. Porque era en vivo, el CNE transmitía todo en vivo, con pantallas, toda la gente podía entrar al CNE, los periodistas, y iban viendo cómo los resultados iban creciendo. Decí que ya era la segunda vuelta, pero de repente hubo un resultado que no se movió, tuvimos horas y horas, y bueno, sería muy interesante. Ahí vino Luisa con todo, como, no sé, y ahí subió Casilleros. Sería muy interesante, si vos estás yéndote a dormir, o estás levantándote, sumarte a rosquear en vivo acá. Obvio. Una última pregunta. Les agradezco mucho la invitación que me han hecho, he pasado un rato muy agradable con ustedes. Yo de verdad les deseo lo mejor y los felicito por la labor que están haciendo. Y nada, solo agradecerles de nuevo la invitación. Gracias. ¿Lo pueden seguir? ¿Cuál es la red social que usás? Es X, ¿no? Sí, yo uso básicamente X y es @penaexclusa, porque bueno, no hay ñ, ¿no? Penaexclusa. Sí. Ese es mi... Ahí lo vamos a poner. Ahí lo vamos a poner porque ahí están los ahí están los libros. ¿no? Estos son los libros que tiene. Que acá están en Amazon, las puedes comprar. La cuenta es @penaexclusa. Ahí lo estamos poniendo en pantalla. Lo estamos poniendo en pantalla, así que también para que lo vayan a seguir y estemos atentos porque bueno, me encanta. Me quedó una última pregunta y ya lo libero, Alejo, porque si no me voy a quedar con esto, no me quiero ir. En Honduras tenemos a la candidata Rixi, que es ministra de Defensa, pero eso puede ser candidata presidencial mientras es la misma ministra de Defensa que es la que va a velar por esa votación. Es raro también. Mira, uno de los problemas de la democracia moderna, o de la democracia actual, Marcela, es que cuando la democracia se pensó,
habían unos valores y unos principios que compartían los ciudadanos. Por ejemplo, yo digo esta frase que no es muy científica, pero en la época de mis padres, Hugo Chávez nunca hubiera ganado una elección, porque un delincuente que dio un golpe de Estado, la gente no votaría por él. Pero el marxismo cultural recientemente ha impactado mucho en la sociedad, degradando la opinión de los ciudadanos sobre lo que es correcto o incorrecto, o dicho de otra manera, impulsando lo que se llama el relativismo. La verdad no existe, depende de cada quien. Eso es uno de los antivalores que promueve el progresismo o el marxismo cultural. Y eso ha afectado de tal manera que este relativismo, esto, bueno, puede ser, no estoy de acuerdo, pero esa es su opinión. Esa forma nebulosa de ver el mundo basado en ese relativismo moral hace que una persona como Richie, que esté en la Constitución o no, o en las leyes o no, ella tendría que saber que no puede ser ministro de la Defensa candidato, esté o no esté en la Constitución. ¿Por qué? Porque eso es un ventajismo, porque eso es un uso de la institución y de los recursos de la institución para hacer campaña, y eso se demostró hoy. ¿Por qué? Porque ella fue a recibir en el aeropuerto al presidente del Uruguay, a Orsi, a Yamandu Orsi, como ministro de la Defensa. No hubiera renunciado, ya no le correspondería ir. Ella fue en su condición de ministro. Tampoco como ministro de la Defensa le corresponde ir, le corresponde el canciller, pero ella fue a hacerlo para hacer campaña electoral. Aquí estoy yo recibiendo un mandatario, yo también soy presidencial. Claro. De tal manera que eso denota el nivel de moralidad que tienen estos candidatos del Foro de Sao Paulo, que ellos hacen lo que sea con tal de llegar al poder, aunque eso viole los principios más elementales. Tremendo, estás Perfecto, en todo. Aparte, perfecto. estás en todo. Hoy el Foro Me Madrid encantó. señaló el uso político de la CELAC para respaldar la candidata de Rixi Moncada. Así que claramente estamos ante una propaganda, ¿no? Que obviamente la vamos a Sí, la aprovechar, están pero en contra utilizando. de ellos. Pero muchísimas gracias, Sí. Alejandro. Un placer hablar con vos y toda tu sabiduría. Y estamos en un momento justo, ¿no? Clave para que los comunicadores, personas como vos que entienden de todo esto, nos juntemos a poder también decir, sí, señores, estamos claros, ¿no? Estamos claros. Excelente. Entonces, una vez más, mis mejores deseos para ustedes y todo mi agradecimiento. Sigan trabajando duro. Gracias. Alejandro. Igualmente. Muchas gracias. Adiós.